Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 18. Tengo el gusto de saludarles como todos los miércoles. Ahorita están saliendo los miércoles, pero bueno, si la ven otro día no hay ningún problema. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo las lecciones bíblicas que ya vamos en la segunda temporada. Esta es la lección número 18, entonces vamos muy aventajados. Ya tuvimos las lecciones de la temporada número 1, donde hablamos de toda la introducción a la Sagrada Escritura, tanto Antiguo como Nuevo, y ahora nos estamos enfocando mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, vamos dando los primeros pasitos. Les recuerdo que para que las lecciones bíblicas tengan más fruto en ustedes, es muy importante que tomemos en cuenta que tenemos que tener nuestra Biblia, ¿no? La lección bíblica sin Biblia pues está desangelada, ¿no? Yo estoy utilizando como base de nuestro estudio la edición de la Biblia latinoamericana, que la encuentran en cualquier librería católica de todo México y de todo el mundo. Es una Biblia muy fácil de conseguir. Si le pueden poner sus separadores, ya les expliqué estos separadores para que sea más fácil su manejo, pues mejor. Y les recuerdo, las personas tenemos que ver las lecciones bíblicas por orden. Si no han ido a la primera temporada, tienen que ir a la primera temporada primero, porque ahí les enseño cosas básicas como cómo se divide la Biblia, cómo se maneja, cómo se busca una cita, cómo se escribe una cita. Si están aquí y no han visto la temporada 1, por favor vayan a la temporada 1, porque ahí es donde van a encontrar el amor a la Sagrada Escritura y dar los primeros pasitos. No podemos correr si primero no sabemos caminar. Entonces, hermanos, su Biblia es bien importante y también estamos tomando como base el libro del padre Agustín Petrocelli, autor, Curso Bíblico Popular número 2 de la editorial Progreso. ¿Dónde encuentran este libro? Bueno, yo lo he encontrado en la librería Bonaprensa, ahí lo he encontrado, pero también está en Mercado Libre o está en Amazon, los pueden pedir y es muy fácil el que lo reciban, y también les va a ayudar muchísimo a que sea mucho más fácil el estudio de las lecciones bíblicas. Sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva lección. Estamos nosotros ubicados en lo que es la página número 26. Estamos hablando del Génesis como libro de fe. Y miren, vamos a leer y luego vamos a reflexionar un poco sobre esto. Estamos en el número 1.2, donde se habla de hacer algunas apreciaciones importantes sobre el libro del Génesis. Dice, el Génesis, si bien está al principio de la Biblia, no fue el primer libro que se escribió. Sabemos que fue después de un cierto tiempo, posteriormente de que los hebreos se asentaron en Canaán, cuando el pueblo de Israel en el siglo X empezó a escribir su historia. Así es. Miren, el pueblo de Israel es el centro de todo el Antiguo Testamento. De hecho, pudiéramos decir que buena parte de la Biblia es la historia de Israel. Como nación, como pueblo, como tribu, como ustedes lo quieran entender, el Antiguo Testamento es cómo Dios mete su mano y toca a un pueblo que Él mismo crea y lo acompaña y lo regaña y lo corrige y lo felicita y lo apapacha. Es la historia del pueblo de Israel bajo la mano de Dios. Entonces, hay que entender muy bien que el libro del Génesis, si ustedes van a la Biblia y buscan su Biblia y ven su Biblia, pues obviamente lo primero que van a encontrar en la Biblia, el primer libro que vamos a encontrar es el libro del Génesis, ¿no? Aquí lo tenemos, miren. Dice, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis, ¿no? Aquí está luego al inicio, es el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Y si ustedes y yo pensamos con la cultura actual, con la cultura moderna, pues vamos a decir, bueno, pues un libro se comienza a escribir por el principio y se termina por un final. Padre, eso es algo obvio. Sí, sí lo es en la cultura actual. Pero en la cultura oriental y en un libro que tiene casi 4,000 años que se comenzó a escribir, no podemos hablar de que el libro del Génesis, aunque es el primero que está ahí y es el primero en el orden pedagógico de la Biblia, no es el primero que se escribió. Fíjense nomás, ¿eh? Este dato es muy curioso y a más de alguna persona le puede brincar en su mente y decir, a ver. Entonces, si el primer libro que está en la Biblia es el Génesis, pues tendría que ser el primero que se escribió, padre. Bueno, realmente así nos dice la lógica pedagógica, pero realmente en la realidad no es así. En la realidad, primero se escribieron otros libros, como ya les había dicho yo en lecciones anteriores,
libro del Deuteronomio, una parte del libro del Deuteronomio y una parte del libro del Éxodo, que son las partes como más antiguas. Ya habíamos hablado de la historia de la escritura del libro de los 5 libros del Pentateuco y decíamos que hubo 4 tradiciones, la tradición eloísta, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Esas 4 tradiciones, hagan de cuenta que son como 4 manos que escribieron pedazos y después esos pedazos eran un rompecabezas que se fueron uniendo y formaron los 5 libros de la Biblia. Por lo tanto, el libro del Génesis es el primer libro por lo que contiene el libro del Génesis, para que ustedes me entiendan pronto, ¿no? El contenido del libro del Génesis, pedagógicamente hablando, es el libro del principio de la historia de la humanidad, ¿no? Y aquí es bien interesante que analicemos con mucho cuidado los contenidos del Génesis. Miren, vamos a analizar primero. La primera parte que se escribió de toda la Biblia se dice que es una parte del Deuteronomio y una parte del Éxodo. Sobre todo, la primera parte escrita de manera muy ordenada es los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso cuando nosotros vemos en los libros del Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Génesis, libro del Pentateuco, pues vamos a encontrar un cierto orden, ¿no? No está tan ordenado todo, pero sí un cierto orden. O sea, cuando los sumos sacerdotes y los escribas se reúnen y ven todas estas cosas tan bellas del Antiguo Testamento, pues ellos mismos dijeron, no, está muy bien esto, pero vamos a ponerlo en orden. Entonces, lo primero que van a poner en el Pentateuco, pues es los orígenes de la humanidad. Y aquí vamos a encontrar cómo el padre Agustín Petrocelli tiene una gran pedagogía de verdad en escribir. Yo le admiro porque a mí me ayuda muchísimo el poderles explicar ya con una base en un libro. Entonces, miren, lo primero que se escribe del pueblo de Israel es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Las hazañas, cómo Dios saca a Abraham de su tierra, de Ur de Caldea, cómo lo lleva a la tierra prometida, cómo le regala un hijo y luego otro, y luego cómo su hijo tiene su nieto, y luego cómo Dios le pide que sacrifique a Abraham a su hijo, y todas esas cosas bellísimas que sabemos de la historia de nuestra fe y del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo primero que se escribe. Pero pasa el tiempo y entonces el pueblo de Israel dice, bueno, esta es la historia de mis orígenes como nación, como país, como tribu, como reino. Pero el mismo pueblo dice, bueno, esa es mi historia, pero la historia de los demás pueblos, ¿cómo es la historia de los demás pueblos? ¿Cómo nacieron los griegos? ¿Cómo nacieron los romanos? ¿Cómo nacieron los caldeos? ¿Cómo nacieron los babilonios? Entonces uno se pone a pensar y ellos mismos dijeron, no, pues entonces tiene que haber unos orígenes aparte de los míos. Y entonces ahí es cuando va a surgir la escritura de los acontecimientos que nos narra el libro del Génesis. Vamos a continuar con esta lectura maravillosa que de verdad es algo fascinante el poder ver los orígenes de todo el mundo. Dice así, en el siglo X es cuando se empiezan a escribir de manera ya más ordenada todos los acontecimientos que están en los libros del Pentateuco. Ya es el tiempo de la monarquía, ya habíamos visto eso. Por eso es bien importante, yo les he dicho, las lecciones bíblicas las tenemos que ver con orden. Si nos brincamos una, no vamos a entender la siguiente. Vamos a estar preguntando lo que ya se dijo hasta el cansancio en la anterior lección. Vamos, hermanos, a verlas por orden, por favor. Dice, comenzó con Abraham, quien inició la historia del pueblo de Dios, pero pronto tuvo que plantearse la siguiente cuestión. Esta es la historia de mi pueblo, pero ¿y la historia de otros pueblos? ¿Y la historia de toda la humanidad? ¿Cómo comenzó? El autor de aquellos relatos se encontraba con lo mismo que nosotros, no lo sabía. Así es, el mismo autor de todo el libro del Éxodo, del libro de los Números, decía, bueno, esta es la historia del pueblo de Israel, pero ¿cómo puedo yo decir que yo soy esto y no hablar de los otros pueblos que están a un lado mío? Y aquí viene esta respuesta. Dice, de lo único que estaba seguro era de que Dios es fiel y que por tanto tuvo que obrar lo mismo con su pueblo. Así es. Así que a partir de su propia historia fue como aquel autor descubrió las leyes de la actuación de Dios y los proyectos de los orígenes a través de una maravillosa visión. Hay que recordar que la Biblia, muchas personas se imaginan que Dios la escribió a mano, a puño y letra de él, pero no. A ver, Dios
va a utilizar instrumentos. Siempre Dios le gusta utilizar instrumentos para llegar a los hombres. Muy pocas veces Dios habla directamente. De hecho, en toda la Biblia vamos a encontrar que Dios sí habla con los patriarcas. Si ustedes se fijan, Dios habló con Adán y Eva, Dios habló con Moisés, Dios habló con Abraham, Dios habló con Isaac, Dios habló con Jacob, ¿no? Y casi se podría decir directamente, ¿no? Escuchaban su voz o mandaba un ángel. Ya Dios con los profetas, ya los mensajes son diferenciados, ya no es tan directa la comunicación, y entonces Dios va teniendo una pedagogía muy hermosa después de utilizar instrumentos. Dios envió al ángel a darle el anuncio a María Santísima, al ángel a José, Dios, etcétera. Dios utiliza a los ángeles o a otras personas para dar noticias. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia y de la forma en la que se escribió, ya lo hemos dicho en lecciones anteriores, estamos hablando de que Dios utiliza agiógrafos, o sea, personas que sin saber escribieron la Biblia siendo instrumentos por Dios. Ellos no dijeron, yo voy a escribir el libro de los números para que ese libro sea palabra de Dios en un futuro. No. Esa persona cuando escribió con mucha fe, respetando a Dios y teniendo un solo Dios verdadero, y puso por escrito aquello que su corazón le decía, pero claro, tocado por Dios. Por eso la Biblia es un libro escrito por Dios a través de manos de hombres. ¿Me entienden? O sea, la Biblia la escriben personas sensatas, cercanas a Dios, enamoradas de Dios, que Dios inspiró para que llegaran hasta nuestros días como libros escritos por la mano de Dios. Muy bien, entonces, estas personas, cuando se dan cuenta que tienen acontecimientos narrados muy nuevos o muy cercanos, se dan cuenta que no tienen los acontecimientos pasados que sustentan lo que se escribe actualmente. Dice así. Así intentó responder a las cuestiones que entonces, como ahora, se planteaba sobre la existencia humana. ¿Por qué la vida? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo empezó el mal en el mundo? Esas preguntas que nos seguimos haciendo y que no hemos tenido una respuesta concreta o total o verdadera, pues desde entonces se hacían, ¿no? No era una, ¿cómo les diré? No era un problema ajeno el origen del mal, la existencia del demonio, las desgracias humanas, las debilidades humanas, los problemas entre naciones, las guerras, la ausencia de Dios, la no presencia de Dios, el que Dios deja a su pueblo solo. Todo eso que hoy sigue siendo un problema para muchas personas porque no encuentran respuesta a ciertos temas que ellos sufren, pues lo era desde hace 3,000, 4,000, 5,000 años, cuando el hombre comenzaba a dar los primeros pasos entre la relación con Dios. Entonces, hermanos, los autores que Dios utilizó para manifestar su fe eran aquellos hombres verdaderamente espirituales que quisieron responder a través de estos escritos a las respuestas más grandes del hombre. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy? Esas preguntas que nos seguimos haciendo todos los días, todos nosotros, son las preguntas que los autores de los libros del Pentateuco van a tratar de responder, sobre todo en el caso de los orígenes. Hay que recordar que la palabra Génesis quiere decir orígenes, el origen, de dónde venimos, el principio. Por eso, si ustedes se fijan, la Biblia comienza en el principio existía, ¿no? En el principio existía. O sea, el libro del Génesis está al principio, aunque no se escribió primero. Vamos a ver más cosas interesantísimas de esta lección, como el libro de fe. Dice: las respuestas del autor bíblico están marcadas por la verdad y valen para siempre, porque son las respuestas que Dios mismo ha inspirado. Así es, o sea, el libro del Génesis es palabra de Dios porque Dios fue el que inspiró a la persona que escribió el libro del Génesis. Nos tocará solo distinguir la verdad del revestimiento literario, que es la manera de expresarse en el tiempo y en el lugar del escritor sagrado. Miren, ustedes cuando van a misa, una de las cosas que van a escuchar mucho en los evangelios es el uso de las parábolas. Jesús utiliza parábolas porque la audiencia de Jesús
son personas muy humildes, muy sencillas en su vida, en su hacer, en su quehacer. Las personas que vieron a Jesús ni eran los más letrados, ni eran los más inteligentes, ni eran los más pensantes, ni eran los más ricos. Las personas, también había uno que otro, pero la mayoría de las personas que escuchaban el mensaje de Jesús eran personas muy simples en su vivir, en su hacer, en su trabajo. Eran personas, la mayoría de ellos, que no tuvieron acceso ni a la escuela, ni a escribir, ni a leer. La mayoría eran pescadores, campesinos, gente trabajadora. Y entonces ellos, al escuchar a Jesús, se emocionaban porque Jesús va a utilizar pedagógicamente las parábolas. Y una parábola era un ejemplo de la vida normal de una persona puesta en la vida de espiritualidad o de fe, ¿no? Jesús decía, por ejemplo, dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, todo el mundo conoce las mostazas en ese tiempo, todo el mundo conoce la semillita pequeñita de la mostaza, entonces todo el mundo entiende lo que está diciendo Jesús, ¿no? También Jesús va a dar otras parábolas, como por ejemplo el grano de trigo, si no muere no vive, el grano que cae en terreno pedregoso, en terreno arenoso, en terreno piedroso. Todas estas parábolas que para nosotros siguen siendo una enseñanza plena, pues en los tiempos de Jesús eran más fáciles porque todo el mundo entendía, porque todo el mundo era campesino. Bueno, lo mismo va a pasar con el escritor del libro del Génesis. El libro del Génesis, aquí esta parte es muy importante lo que dice el Padre, dice, las respuestas del autor bíblico están marcadas por la verdad y valen para siempre porque son las respuestas de Dios. Dice, nos tocará solo distinguir la verdad del revestimiento literario, que es la manera de expresarse en el tiempo y en el lugar del escritor sagrado. A ver, revestimiento literario, ¿qué quiere decir eso? Para que la gente entendiera la verdad sobre la creación de Dios, el autor del Génesis va a utilizar ejemplos muy concretos para que la gente lo entienda. Va a decir, por ejemplo, Dios separó la luz de la oscuridad, separó la tierra del agua. Dios creó los animales que pastan, los animales, los reptiles del campo, etc. O sea, no quiere decir que solo Dios creó los reptiles o que solo Dios creó los pájaros o que solo no. Quiere decir que Dios es el creador de la luz, es el creador de la tierra, es el creador de los animales que pastan, que graznan, que son reptiles. Dios es el creador de los animales que vuelan. Dios es el creador de todo tipo de animales. Es el que da el inicio a la vida. Pero no quiere decir que solo creó un cocodrilo o que solo creó un pájaro. No. Esto se llama revestimiento literario. El autor del Génesis utiliza ejemplos muy concretos para dar a conocer verdades más profundas. Pero utiliza un ejemplo, ¿me entienden? Utiliza ejemplos muy concretos, no porque Dios solamente haya creado eso de lo que está hablando el autor del Génesis, sino que utiliza un ejemplo concreto para hablar de una realidad total, de toda una creación total y completa por Dios, a través de un ejemplo concretito que hizo el autor del Génesis. Eso se llama revestimiento literario. Hay que recordar, y esto es el tema de este día, esta lección bíblica, que el libro del Génesis no es un libro ni de historia, ni de ciencia, ni de química, ni de biología. El libro del Génesis es solamente un libro de fe, ¿correcto? Es un libro de fe, del autor que nos quiere decir a nosotros la mano de Dios, que crea, que sostiene y que hace todo lo que existe en este mundo. Muy bien, entonces es muy bonito tener en cuenta esto. Dice, la historia del Génesis, si los relatos de los orígenes son respuestas inspiradas a los problemas que el hombre se puso y se pone siempre, está claro que no podemos leer los capítulos primeros de la Biblia como páginas de historia. Ahí está, no podemos. Sería un gravísimo error el pensar que yo leo el libro del Génesis teniendo como primacía o como prioridad solamente la historia. Dice, páginas de historia de hechos realmente sucedidos, dice acaecidos, tal como leemos en un libro de la conquista o de Napoleón o de la Segunda Guerra Mundial. La manera de escribir ha cambiado mucho. El autor del Génesis no quiere dar a conocer
todo lo que Dios creó. No va a decir, Dios creó un conejo y el conejo era de color blanco y luego creó uno de color oscurito y luego también creó otros dos. No. Al autor del Génesis no le interesa ni el color, ni la cantidad de animales que Dios creó, ni si creó una pareja o dos parejas o tres parejas o cinco parejas. No sabemos exactamente Dios cómo fue el principio creador de Dios. Lo que sí sabemos es que el mundo comenzó a partir de la mano de Dios. Que las especies hayan cambiado, hayan crecido, o haya una especie acá y otra especie allá muy parecida, eso es cosa ya biológica. Pero Dios es el principio que toca y que crea lo que en este mundo existe. ¿Correcto? Ojalá me puedan entender y puedan abrir sus horizontes y entender que el libro del Génesis es una explicación mínima y sencilla de la realidad profunda de la creación de Dios por este mundo. No estamos hablando, cuando nosotros buscamos un libro de historia hoy en día, pues la historia sí, a la historia le interesa saber exactamente el nombre de los padres de esa persona, dónde vivió, cómo vivió, a qué se dedicó, dónde estudió, cuándo murió, cómo vestía, de qué color era, quién fue su esposa, cuántos hijos tuvo. Pero eso a nosotros no nos interesa en el libro del Génesis, porque lo que nos interesa es que Dios puso su mano en este mundo y que utilizó a una historia de un pueblo maravilloso como es el pueblo de Israel para darnos a conocer la realidad de nuestra esencia y de nuestro vivir en este mundo. Dice, el Génesis narra la historia, sí, pero para el autor sagrado este nombre no tiene el mismo sentido que para nosotros. El autor bíblico no le interesan los hechos en sí mismos, sino usa los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Bueno, esta parte es muy importante porque al autor no le interesan los acontecimientos en sí mismos, no está buscando dar datos históricos o biográficos, está buscando utilizar los acontecimientos que existen para hablar del plan de Dios en esos acontecimientos. Y así debería de ser en muchas cosas de nuestra vida. Dios, ¿cómo me está hablando a través de esto que me está sucediendo? Entonces, eso le interesa mucho al autor del Génesis, utilizar los acontecimientos concretos que ahí se narran para dar a conocer el plan de Dios en el mundo, el plan divino. Dice, por eso los nombres de los personajes, su edad, las fechas, los números, son simbólicos y todo está en función de la enseñanza que quiere transmitirnos. Así es. A ver, muchas veces en la Sagrada Escritura se dan nombres a personajes muy concretos, no porque necesariamente se llamaran así, pero sí porque existió un hombre que fue el primero de todos, ¿no? Si ustedes me dicen, padre, entonces no existió Adán y Eva, no, claro que sí existieron, claro que existieron. Tuvo que haber un primer hombre y una primer mujer, ¿no? Que se llamaran Adán y Eva, no tenemos la certeza porque, señora, no había registro civil en ese tiempo, discúlpeme. No puedo tener aquí el acta de nacimiento de Adán y Eva porque hay personas que son verdaderamente pedantes, por no decir otra palabra aquí, payasos o otras cosas, que quieren hasta el día del nacimiento, la fecha, las medidas. Señora, esos datos no están en la Biblia porque no son importantes, son datos muy secundarios. Estamos hablando de una historia de más de 5,000 años. No tenemos que exigir lo que no está ahí. Lo que nosotros debemos de entender es que esas personas tienen el nombre de Adán y Eva y existieron, pero no sabemos si verdaderamente se llamaba Adán y Eva. Lo que sí sabemos es que fueron ellos. Fue un primer hombre y fue una primer mujer, la creación más maravillosa y más grande que Dios hizo. Porque Dios creó todo, pero al final creó al hombre y a la mujer como su creación más grande en este mundo, que somos nosotros. Y ahí dice que le puso por nombre Adán y le puso por nombre Eva, ¿no? A ellos dos. Ahora, padre, ¿y nomás ellos dos existieron? No, claro que no. Tuvo que haber más hombres, tuvo que haber más mujeres, también creados por Dios. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer. ¿Cuántos creó? Eso sí no se lo sé decir, señora, yo no estuve viendo ahí. Lo más seguro es que Dios creó a la humanidad, aunque nosotros tenemos como principio la creación de un hombre y de una mujer. Pero inmediatamente Dios tuvo que crear más. Esto es muy, muy importante. Dios crea no solamente al hombre, Dios crea la humanidad completa, o sea, como un conjunto
de toda una especie. Porque si Dios, es obvio esto es más obvio que nada. Si Dios hubiera creado solamente un conejo y una coneja, pues no. Si Dios hubiera creado solamente un gato y una gata, no. Dios tuvo que crear las especies como tal, y la especie estamos hablando de varios miembros de una misma especie. Aquí también. El autor utiliza el nombre de Adán y Eva para hablar de la humanidad, pero la humanidad fue creada por Dios, y eso es lo que más me debe de importar a mí. No me debe de importar si hubo 5 Adanes, o hubo 20, o hubo 30, no sé. No nos dice la Biblia eso. El autor de la Biblia nos habla de un personaje concreto llamado Adán, una mujer concreta llamada Eva. Pero va a haber más, claro, va a haber más. Si no, pues ¿con quién se casaban sus hijos? Claro, Dios crea la humanidad a través de una familia concreta que Dios elige, que Dios crea, pero hay más. No sabemos si fue al mismo tiempo, no sabemos si fue simultáneo, no sabemos si fue con el paso de los días, no sabemos, porque Dios es el único que sabe lo que hizo al crear la humanidad. Dice: asimismo, el autor y el pueblo que leía no se preocupaba de las contradicciones de algunos hechos o datos entre las varias tradiciones o fuentes que se recopilaban. Así es. En la Biblia hay algunas, ¿cómo les diré? No hay errores, porque la Biblia no tiene errores, pero sí hay a veces algunos detalles raros que hay, por ejemplo, repetición de lo mismo que ya se dijo. Se narró la creación y luego se vuelve a narrar más adelantito. O en un lugar se dice que había un cerro muy alto y en otro lugar se dice que no era tan alto. Esto se llaman como contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay contradicciones? Porque recuerden que los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Génesis, esos 5 libros tienen 4 fuentes distintas: la tradición yavista, la tradición deuteronomista, la tradición eloísta y la tradición sacerdotal. Diferentes autores, diferentes épocas, diferentes regiones, diferentes lugares. Entonces, eso habla de que hay, en una parte se decía algo parecido, en otra algo muy parecido, pero no igual. Entonces, esto pareciera que se contradice, pero no es contradicción, sino que es un enriquecimiento de 4 tradiciones que van a formar un solo bloque de libros llamado Pentateuco. Bueno, dice: todo esto nos da un enfoque correcto para leer y entender el Génesis, no como un libro de historia, sino como un libro de fe. Así es. Nosotros, ustedes hermanos que ven estas lecciones bíblicas, me da muchísimo gusto saber que son personas de fe, que no son personas que están buscando aquí escrupulosamente encontrar cosas que nunca van a encontrar en ningún lugar, sino que lo que quieren es alimentar su fe en Dios nuestro Señor, saber que es el principio de todo y que lo que está en el libro del Génesis es el principio de toda la humanidad, así narrado. Entonces, Dios es el principio, los hombres que estamos y mujeres aquí somos continuadores de la creación de Dios, que sostenemos la creación que Dios hizo y que somos personas, sobre todo, me da mucho gusto que el 90% de los que están viendo las lecciones son personas de mucha fe y de enamorados de las cosas de Dios. Ojalá no pierdan eso y no se vayan a ser personas que especulan todo, que dudan de todo, que nada les parece, que todo lo contradicen, que nada les gusta, y que pues que Dios las bendiga, porque yo no estoy para esas personas. Discúlpenme, que Dios los acompañe. Si ustedes están buscando científicamente todo, bueno, pues que Dios vayan allá a estudiar, no sé dónde o con quién. Yo les voy a hablar de porque soy un hombre de fe y porque la parte que a mí más me interesa es que su fe crezca. Lo demás a mí no me interesa tanto. Tendremos que descubrir por debajo de las imágenes, hechos y personajes lo que en realidad quería enseñarnos el autor inspirado, y un último análisis, lo que quiere decirnos el mismo Dios. Así es, lo más importante no es la edad de Adán o la edad de Eva o si tuvieron 50 hijos o 2 o 1. Eso no es importante. Lo más importante es lo que Dios me está diciendo a través de estos acontecimientos en este libro de fe llamado Génesis. Pues nos vemos, hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta lección bíblica. Que Dios me los acompañe mucho. No le dejen de dar like y de suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo en el maravilloso mundo del amor a Dios. Vean las lecciones bíblicas por orden, se lo suplico, por orden. Váyanse a la número 1 de la temporada 1, o si ya vieron la temporada 1, vénganse a la temporada 2. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muy bonito día.